Esto es Torre Fuerte, dando inicio a la serie, Siervo Fiel, Iglesia Firme, escucha el mensaje, Fiel a la Verdad, con el pastor Arturo Muro. Buenos días, iglesia. Se ven muy bien todos. Bienvenidos a Torre Fuerte, ustedes que nos acompañan en el auditorio y también los que nos acompañan en esta transmisión en vivo o posteriormente cuando lo vean en sus casas en otro momento. Hoy iniciamos, iglesia, una nueva serie de mensajes. Nos gusta agrupar diferentes predicaciones con unas series para seguir un tema. El mensaje de hoy y la serie que empezamos hoy no es tanto de un tema, sino un libro de la Biblia. Tratamos alrededor del año de tener diferentes tipos de predicaciones, como hemos explicado de vez en cuando. Biográficas tienen que ver con principios bíblicos que podemos aprender de los personajes de la Biblia. Las temáticas son temas que nos pueden llevar de Génesis a Apocalipsis con diferentes textos. Y las series expositivas tienen que ver con un libro o una parte de un libro. Y la que iniciamos el día de hoy y que va a durar hasta medianos de septiembre aproximadamente, tanto los domingos como los miércoles en secuencia, vamos a estar estudiando el libro de Primera a Timoteo, del capítulo 1 hacia el final, domingos y miércoles. Y se le ha dado el título a esta serie el siguiente: Siervo Fiel, Iglesia Firme. A ver, repiten eso conmigo. Siervo fiel, iglesia firme. Y eso va a encapsular todos los mensajes que tenemos en esta serie, que tienen que ver con esta carta al joven Timoteo, para que sea no solamente un siervo fiel él, sino también como pastor de una iglesia local importante, también tenga una iglesia ordenada y firme. Entonces, toda la carta tiene que ver con estas dos expresiones: siervo fiel, iglesia firme. Ahora, la primera carta de Pablo a Timoteo dice lo siguiente en el primer versículo: Yo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, nombrado por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús, quien nos da esperanza. Y a una iglesia como Torre Fuerte no creo que tengo que darles una explicación de quién era el apóstol Pablo, ni cómo llegó a ser un apóstol, cuándo es que pudo tener fe en Cristo Jesús, que era un perseguidor. Ya yo creo que ustedes, iglesia, han sido bastante bien educados en eso, y los que nos están viendo en transmisión, bueno, pueden ver un libro que explica todo eso, porque hoy no tenemos el tiempo para hacerlo. Entonces se introduce el Timoteo. Timoteo es una carta mía para ti, pero no solamente es para ti, también es para que tú, como siervo fiel, tengas una iglesia firme. Y después en el versículo 2 expresa algo muy personal, porque esta es una carta personal. No es como las otras cartas que envió a iglesias en ciudades. Por ejemplo, Romanos, Primera, Segunda Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Tesalonicenses, Colosenses. Todas esas cartas fueron dirigidas a iglesias, a comunidades, a los creyentes y a los líderes de esa comunidad. Esta carta, la segunda y también Tito, son dirigidas a una sola persona que tiene una función importante en una iglesia local, para no solamente tratar el crecimiento de Timoteo, en este caso Tito, en el caso de Tito, sino también en su función como líder de una congregación, precisamente para que sea un siervo fiel y tenga una iglesia firme. Y por eso dice en esta carta: le escribo esta carta a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te den gracia, misericordia y paz. Le hemos dado el título a este mensaje dentro de la serie Siervo Fiel, Iglesia Firme, fiel a la verdad. Porque las instrucciones que da el apóstol Pablo a Timoteo, del versículo 3 al 11, en donde nos vamos a concentrar, tiene que ver precisamente con la fidelidad a la verdad de Dios, a la palabra de Dios, a la Biblia que ustedes tienen en sus manos en forma electrónica o física. Fiel a la verdad tiene que ver mucho con ser un siervo fiel y también tener una iglesia firme. Y si Timoteo siguiera las instrucciones para él y también las instrucciones que Pablo le da en esta carta para la iglesia, va a ser un siervo fiel y va a tener una iglesia firme, igual que nosotros hoy.
Si nosotros tomamos esas instrucciones que Pablo le da a Timoteo, trascienden los siglos. Son principios útiles que no solamente sirvieron en la vida de Timoteo en el primer siglo, sino que pueden servir en nuestras vidas también para que seamos siervos fieles. Y como iglesia, si seguimos las instrucciones que Pablo le da a Timoteo en cuanto al orden de la iglesia, vamos a tener también una iglesia firme. Esa combinación, siervo fiel, iglesia firme. ¿Otra vez? Repite conmigo. Siervo fiel, iglesia firme. Muy bien, ya están conmigo. Obviamente se ve la relación estrecha entre Pablo y este discípulo llamado Timoteo desde este segundo versículo. Lo consideraba un hijo espiritual y por eso expresa su aprecio y su cariño al desearle gracia, misericordia y paz. Recuerden lo que significa gracia, favor inmerecido de Dios. Lo que significa misericordia, que no aplica lo que merecemos en nuestra vida, sino nos da gracia. Y el resultado de esos dos es paz para con Dios y la paz de Dios en la persona. Y eso es lo que verdaderamente de cariño y afecto desea Pablo para este joven llamado Timoteo. Timoteo fue conocido por Pablo en su segundo viaje misionero cuando pasa por una ciudad llamada Listra. Es una ciudad que hoy en día estaría en el centro sur del país que se llama Turquía. Pablo había pasado por esta ciudad en su primer viaje misionero, pero no tuvo una experiencia muy bonita. Lo pueden leer en el libro de Hechos. Ahí fue huyendo de los judíos de una ciudad que se llamaba Iconio, y esos judíos lo alcanzaron en las afueras de la ciudad de Listra, lo apedrearon y lo dejaron como muerto. Esa fue la experiencia de él. Y aunque no se nos cuenta lo que sucedió con la predicación en la sinagoga en ese primer viaje misionero en el libro de Hechos, sí, como resultado de ese viaje se produjeron ciertos buenos resultados, entre ellos discípulos y entre ellos la familia misma de Timoteo, que sembraron en el joven Timoteo la fe en Cristo Jesús. Eso lo explica ahí Hechos el capítulo 16, cuando dice: fue en el pueblo de Listra donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía. Y en aquellos días, como en nuestros días, una persona que tiene una madre judía es considerado judío. Inclusive si usted tiene una madre judía, quiere ser ciudadano de Israel, lo puede hacer. Tengo un amigo que así fue, argentino, y como su mamá era judía, se hizo ciudadano también de Israel. Y los hermanos en Listra y Iconio hablaban bien de Timoteo, dice el texto. O sea, a pesar de su juventud, ya había adquirido cierta reputación y testimonio dentro de la pequeña comunidad de creyentes en esta ciudad llamada Listra. De tal manera que cuando Pablo llega con Silas, iniciando el recorrido de nuevo de las ciudades que había visitado en el primer viaje misionero, le dicen a Pablo: Pablo, te recomiendo este joven Timoteo. Recuerdan que Pablo se había llevado un joven con él en el primer viaje misionero que se llamaba Juan Marcos, que escribió después un evangelio, que en ese momento no era útil para el ministerio como lo fue después, porque abandonó el equipo misionero. Quién sabe por qué, no lo menciona la Biblia, pero lo abandonó y dejó un mal sabor ahí. Pero Pablo no dejó que eso interviniera aquí cuando fue recomendado Timoteo para acompañarle en los viajes misioneros. Y por lo tanto, para que no fuera Timoteo una barrera en las predicaciones del evangelio en las sinagogas, que era la estrategia de Pablo, circuncida a Timoteo. No era necesario porque su padre era griego, pero su mamá era judía, y para que los judíos se calmaran, ahí circuncidó a este hombre. Años después de este acontecimiento, en su segunda carta a Timoteo, Pablo se refiere a las personas que influyeron para que Timoteo tuviera fe en Jesús, y habla de su madre Eunice y a su abuela Loida, quienes sembraron la palabra de Dios en este joven. Así que yo entiendo al leer todo esto que Pablo no llevó Timoteo a los pies de Cristo, pero sí introdujo el evangelio en la ciudad de Listra, en donde creyeron la madre y la abuela de este joven, y ellas sembraron la fe en Jesús en él, y por eso lo consideraba un hijo espiritual.
fue enviado por Pablo a diferentes comisiones para visitar iglesias y fue consiervo de Pablo alrededor de 20 años desde este encuentro que tuvo en Listro hasta el final que se menciona en 2 Timoteo. Por eso el título, Fiel a la verdad. Ahora vamos a los versículos 3 al 11, iglesia. Entonces vean en sus Biblias ahí. Y yo voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente que va a aparecer en pantalla. Ustedes pueden seguirme en la versión que tienen ahí en sus manos. En los versículos 3 al 11, el apóstol Pablo le exhorta y le instruye a Timoteo sobre la importancia y la necesidad de ser fiel a la verdad para que sea un siervo fiel y tenga una iglesia firme. Y aquí voy a leer el versículo 3. Cuando partías en Macedonia, te rogué que te quedaras ahí en Éfeso. Éfeso es Turquía, Macedonia es Grecia. Que te quedaras ahí y que frenaras a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. Nueva Traducción Viviente, la Reina Valera dice, que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Entonces tiene que ver esta exhortación y esta instrucción con la verdad. Aparentemente se habían introducido en esta congregación en Éfeso, que era significativa, algunos elementos llamados falsos maestros después, que estaban enseñando algo que no valía la pena y que no iba de acuerdo a la palabra de Dios y estaban trastornando, afectando negativamente a la congregación de tal manera que esa noticia le llega a Pablo en Macedonia y Pablo le escribe una carta personal al joven. Bueno, ya no era joven en ese momento, debe de haber tenido como unos 40 años probablemente. El apóstol Pablo encomendó al joven confrontar a aquellas personas que no enseñaban la verdad. Y qué difícil es confrontar. Como latinoamericanos, yo me considero latinoamericano, aunque tengo un acento medio chistoso. Cuando estoy aquí y hablo español, me dicen, hablas el español bien, pero ¿de dónde eres? Cuando voy a visitar a mi familia en Miami, de parte de mi papá, allá se ríen de mí porque canto como mexicano. Y cuando voy a los Estados Unidos y hablo inglés, me dicen lo mismo. Hablas muy bien en inglés, pero ¿de dónde eres? Así que no tengo un idioma, tengo una mezcolanza de diferentes idiomas. El español de Cuba, el inglés de Estados Unidos y 43 años de experiencia aquí en México. Bueno, ahí voy. Pero una cosa que es parte de mi personalidad como latinoamericano es que me cuesta confrontar. No sé si a usted le cuesta. No soy como se está grabando, ni modo, como el presidente Trump, que en su programa El Apprentice en televisión le encantaba decir lo siguiente: "You're fired", o sea, estás despedido. Y se ponía alegre y sonría. Yo me acuerdo, yo creo que vi el programa una vez. Le gustaba la confrontación. Bueno, yo no soy así. No me gusta y tengo la tendencia de huir de la confrontación. Y seguramente hay personas aquí que le pasa lo mismo. Queremos ir por acá, queremos ir por aquí, por acá, por allá, pero no queremos ir directamente a confrontar algo que necesita confrontación. Y nuestra cultura, más o menos en general, es así. Yo no sé en la cultura del Nuevo Testamento, pero el caso de Timoteo sí era así. Porque después, si leemos los 2 libros, o las 2 cartas más bien, a Timoteo era un poquito temeroso y miedoso. Y por eso le exhorta, necesitas dejar a un lado esas tendencias personales, apretar el cinturón y frenar a estas personas porque te están afectando a ti como pastor y están afectando a la iglesia. Necesitas confrontar esto, Timoteo, cara a cara. No lo dejes. Porque él sabía la importancia de esto en la iglesia. Pablo ya era un misionero de muchísima experiencia cuando él escribe esta carta a Timoteo. Había tenido que confrontar falsas enseñanzas y falsos profetas en múltiples ocasiones y vio el daño que esto ocasionaba a las iglesias y a los creyentes. Por eso escribió varias de las cartas, como 1 Corintios, a una iglesia muy desordenada. Y por lo tanto sabía y quería que este joven confrontara. Espera que después de 20 años de relación, de haber escuchado sus enseñanzas por 20 años, de haber visto el ejemplo de Pablo por 20 años, que él dejara a un lado sus prejuicios personales, sus miedos y temor y confrontara a los que enseñan en contra de la verdad. No es nada fácil, pero es necesario.
Y menciona 4 razones rápidamente por las cuales tenía que hacer esto. La primera se encuentra en la primera parte del versículo 4. La razón número 1, se pierde el tiempo. No dejes que pierdan el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales, en paréntesis, genealogías. Eso era el contexto del Nuevo Testamento. Nosotros no estamos tanto preocupados de especulaciones de genealogías y tampoco de mitos y leyendas, pero era parte de la cultura de aquellos días. Entonces lo que nos está diciendo, bueno, este era el problema en aquellos días, pero las iglesias de hoy en día también confrontan situaciones en donde se pierde el tiempo debatiendo, dialogando, hablando de cosas que no son verdaderamente importantes o peor, que son en contra de las enseñanzas claras de la palabra de Dios. Y eso es una pérdida de tiempo, no es saludable porque el tiempo es valioso y el tiempo es limitado. En el caso de aquella cultura, estaban los judíos de la cultura como que debatiendo mucho y especulando acerca de su ascendencia. Para los judíos era muy importante saber de dónde venían, porque si sabían que venían de cierta tribu, sabían de dónde tenían que vivir en la tierra prometida, también qué ministerio tenían que tener. Entonces hay tablas genealógicas en el Antiguo Testamento precisamente para establecer eso. Pero cuando llegamos al tiempo de Pablo, había sucedido ya algo. El rey Herodes, que temía ser acusado por los judíos de no ser un judío, que no era de Idumea. Si han visitado Jordania, es la sección en donde está Petra. Él no era un verdadero judío, fue impuesto por el gobierno romano y por el miedo de ser acusado de no ser un buen judío y de tener una rebelión de su pueblo, mandó a quemar, a destruir todas las tablas genealógicas que se encontraban en el templo en aquellos días. De tal manera que cuando llegaron aquí, no había una manera segura, con certidumbre, de determinar quién eran tus antecedentes. Quién era tu abuelo, tu bisabuelo y todo. Habían listas informales, claro, y había memoria, pero nada con seguridad. La única genealogía que tenemos de seguridad hoy en día es la de Mateo 1 y de Lucas el capítulo 3 de Jesucristo. Todas las demás fueron destruidas. Entonces, ¿qué produjo eso en ellos? Especulación. Estaban pasando mucho tiempo debatiendo. ¿De qué tribu eres tú? ¿De qué tribu? Y quién sabe. Hoy en día no debatimos mucho eso nosotros, aunque hay por ahí algunos que dicen que los apellidos que tienen Z al final somos descendientes de los judíos en el sur de España cuando fueron expulsados a finales del siglo XV. ¿Quién sabe si es verdad o no? No lo sé, lo leí y no todo lo que lee necesariamente es verdadero. Pero pudiéramos estar especulando, somos aquí. ¿Y qué tal de las 10 tribus perdidas de Israel? ¿En dónde están? No es necesario especular o pasar mucho tiempo con eso. Sí, es una pérdida de tiempo. Se puede hablar, claro, no es un pecado, pero aquí estaban pasando todo el tiempo viendo y discutiendo entre ellos de dónde viene, de quién soy. Y no solamente ellos, también los griegos que estaban ahí tenían sus tiempos también. La cultura griega no se preocupaba mucho de genealogías, pero la cultura tenía muchos dioses, mitos y leyendas, que hoy en día lo vemos y no sabemos que son mitos y leyendas de la antigua Grecia, de hace más de 2500 años. ¿Cuántos han visto la caricatura que se llama Hércules? Mito. ¿Ok? Déjame ver, Percy Jackson, y yo no sé, hay como 2 películas de Percy Jackson que tienen que ver con relámpagos. Mito. ¿Y cuántas otras películas más ha sacado Hollywood que nada más nos presenta como si fuera verdad? Y quizás algunos niños piensan que esas cosas fueron reales. No, son mitos y leyendas. Y estaban pasando tiempo en esta congregación hablando también de estas leyendas. Pérdida de tiempo. Segunda razón, rápidamente. No edifica este tipo de discusión. No construye algo positivo. Dice, esto solo conduce a especulaciones, versículo 4, sin sentido alguno, que no ayudan a que la gente lleve una vida de fe en Dios. En la Reina Valera dice que acarrean disputas más bien que edificación. Y lo que no edifica, no vale la pena pasar tiempo en eso. Estoy hablando de edificación que incluye
crítica constructiva. No valía la pena, no. Es una pérdida de tiempo y también no edifica. Razón número 3, rápidamente, versículo 6. No tiene sentido todo esto. Algunos no lo entendieron, se desviaron de estas cosas y pasan el tiempo en debates sin sentido. Ahora, reconozcamos que hay una buena manera de debatir. Cuando estamos hablando de algo que tiene fundamentos y estamos expresando opiniones basándonos en esos fundamentos con un propósito correcto y llegamos a conclusiones concretas para no pasar todo el tiempo en eso, esos son buenos debates, no está malo. Pero estos eran interminables, no tenían sentido. ¿Para qué pasar tanto tiempo en estas cosas que no tienen sentido? Vamos a poner un tema por ahí. ¿Okay? ¿Qué piensan de los ovnis? ¿Existen o no existen? ¿Son extraterrestres o no son extraterrestres? ¿Qué importa? ¿Lo pueden hablar? Claro que sí. ¿Pueden leer un libro? Claro que sí. Pero pasar tiempo debatiendo eso cuando no hay una respuesta, no tenemos suficiente información, déjenlo en las manos de Dios. Si hay, Él sabrá qué son. Nosotros no tenemos información, entonces sería una pérdida de tiempo, algo que no edifica. Número 4. Haciendo esto, lo único que termina haciendo es producir conflictos dentro de la iglesia. Dice ahí en 1 Timoteo 1:6, la segunda parte, algunos no lo entendieron, se desviaron de estas cosas y pasan el tiempo en debates sin sentidos. Conflictos en la iglesia debido a opiniones expresadas fuertes, sin tolerancia y respeto al expresarse. Ok, vamos a nuestra época moderna para dar un ejemplo. Aquí no me voy a meter en problemas. ¿Es América el mejor equipo de fútbol de México, sí o no? ¿Cuántos dicen no? Ok, bajen la mano. ¿Cuántos dicen sí? Okay, imagínense si nos empezamos a debatir eso. Es pura opinión. Bueno, hay resultados que se pueden mencionar, ¿no? Pero nos metemos en conflictos en algo que no edifica para una discusión de una iglesia, que es una pérdida de tiempo en un sentido. No estoy diciendo que no vean el fútbol, ¿eh? Yo vi un poquito el partido ayer de América y no soy americanista, ¿eh? Okay. Esa es una parte. Sería un ejemplo de esto. Vamos a ir a otro que es más delicado. Okay. Más delicado. Cuando vienen las elecciones a cualquier nivel, federal, estatal, municipal, siempre les digo, iglesia, llevo 33 años diciéndolo, voten por el candidato y el partido de su preferencia de acuerdo a su conciencia. Aquí no hay colores, aquí no hay partidos, aquí no hay candidatos políticos, nos respetamos entre todos. Pero imagínense ustedes si aquí, no quizás en este grupo tan grande, pero en pequeños grupos empezamos a decir, no, este color, este partido, esta persona, y el otro dice, es este color, este partido y esta persona, y vamos a entrar en conflictos porque son opiniones personales. Se pueden discutir un poquito las estadísticas y todo, pero para una iglesia, no. Tenemos instrucciones de Dios para qué es nuestra relación con el gobierno. ¿Qué debemos de hacer como creyentes con el gobierno? Y eso va a venir en esta carta, ¿eh? Se va a hablar de eso, pero todavía no estamos ahí. ¿Okay? Ahí vamos a verlo en el capítulo 2. Así que, pérdida de tiempo. No edifica. ¿Okay? No tiene sentido y causa discusiones. Por eso, Timoteo, te estoy implorando que frenes a estas personas. Mira cómo están afectando a la iglesia. No. Inclusive Pablo escribió, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Iglesia, cuidado con los traficantes modernos de fábulas modernas. Pueden ser graduados y con títulos muy importantes, impresionantes, pero cuidado con lo que dicen. No se fijen en los títulos o en la posición. Pueden ser muy elocuentes y carismáticos de personalidad y eso puede engañarlos. Pueden ser personas muy famosas y populares y pensar que porque es famosa y popular, lo que dice tiene razón. Yo no sé cuántas veces he escuchado yo a personas de Hollywood, o sea, actores y actrices,
opinar sobre temas que no tienen ninguna experiencia, no son expertos, y la gente lo toma, mira, tiene razón. Digo, no piensen, por favor, ¿quién lo está diciendo? Hasta es probable que alguno de estos tengan puestos eclesiásticos importantes. Pero si enseñan doctrinas falsas, destruyen la fe, fomentan controversias y van a crear divisiones. Y eso no tiene lugar en la iglesia de Dios. Y para poder discernir esto, como dice 1 Corintios capítulo 14, nosotros necesitamos saber las Escrituras, como los de Berea. Predicó Pablo un mensaje que no habían escuchado antes, lo comparan con las Escrituras, regresaron con Pablo y dijo, Pablo tiene razón, lo que dice ahí concuerda con lo que tú estás diciendo. El propósito de esta instrucción se encuentra en el versículo 5. Cuando Pablo dice a Timoteo, Timoteo, mi propósito de esta instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. Eso es, si no frenas a estas personas, esto no va a pasar. Pero si frenas a estas personas, lo que va a suceder es que van a ser llenos del amor los creyentes que brota de un corazón puro, conciencia limpia y una fe sincera. Y creo que eso es lo que queremos para nosotros como iglesia. Que seamos llenos del amor de Dios y que eso brote de un corazón puro, una conciencia limpia y una fe sincera. El hecho de enseñar errores no fomenta eso. Los falsos maestros no pueden producir nada de esto. ¿Cuál es la motivación entonces? Si esta es la de Pablo, ¿cuál es la motivación de los falsos maestros? En este caso, en la carta a Timoteo. Versículo 7. Quieren ser reconocidos, y ahí voy a parar. Buscan la fama, buscan la popularidad, buscan ser alabados por lo que son o por lo que dicen. Eso es, no están buscando como propósito principal edificar la iglesia o predicar el evangelio para ganar almas. Están diciendo y haciendo todo porque quieren ser vistos o quieren ganar dinero en alguna forma. Estos falsos maestros de aquellos días. ¿Hay falsos maestros así hoy en día? Perdónenme, sí, desafortunadamente sí, que se disfrazan como lobos y están dentro de las iglesias. Lo podemos ver en el internet y lo podemos ver en YouTube, y no voy a mencionar casos específicos porque aquí está la transmisión, no quiero que corten la transmisión, ¿sí? Pero sí los hay. ¿Cómo puedes juzgarlos? A través de la palabra de Dios. Esa es la manera de poder juzgarlos. En los otros servicios mencioné ejemplos, aquí no, porque estamos siendo transmitidos. Querían ser reconocidos. Y al querer ser reconocidos, pensaban que ellos eran expertos en la ley. ¿Quién era un experto en la ley de Moisés? Pablo. Fue educado bajo los pies de Gamaliel, el más famoso de los maestros de aquellos días, de los rabinos. Él sí sabía, pero estos empezaron a enseñar dentro de la iglesia cosas contrarias a lo que era la doctrina sana, específicamente relacionado a la ley de Moisés. Fíjense aquí en el versículo 8. Nosotros sabemos que la ley es buena cuando se usa correctamente. Está refiriéndose a la ley de Moisés. ¿Cuál es la ley de Moisés? La que se dio ahí en el monte Sinaí, incluyendo los 10 mandamientos y los otros 613. Eso es la ley de Moisés, que tenía un propósito muy singular que explica varias veces el Nuevo Testamento. Y ellos empezaron a usarla incorrectamente. Correctamente aplicada, se nos dice 2 Timoteo 3:16, es útil para prepararnos para toda buena obra, incluyendo el Antiguo Testamento. Incorrectamente aplicada, causa problemas y controversias, porque la ley nunca fue el propósito de Dios que la ley nos llevara a la salvación. El propósito de Dios que la ley nos enseñara que necesitamos salvación. La ley no da vida. La gracia y el perdón y el sacrificio de Cristo sí da vida. Y aquí lo dice en el versículo 9, dice, la ley no fue diseñada para la gente que hace lo correcto. Y estos falsos maestros estaban aplicando la ley hacia los creyentes en esta iglesia y estaban diciendo cosas como semejantes, y también estas se mencionan hoy en día. Si no celebras las fiestas solemnes de Israel como el Antiguo Testamento, no puede ser un verdadero creyente. Eso era la ley de Moisés. Nosotros estamos bajo la gracia. ¿Se pueden celebrar? Claro que sí, pero no como una obligación, porque nosotros no somos judíos, somos cristianos. Y en Cristo no hay judío, ni hay griego, ni hay mujer,
ni hay hombre, ni hay esclavo, ni hay maestro. Somos hijos de Dios todos. La ley no fue diseñada para la gente que hace lo correcto, es para los transgresores y rebeldes. Los describe. Los desobedientes a Dios, los pecadores, para quienes no consideran nada sagrado y que profanan lo que es santo, para quienes matan a su padre o a su madre o cometen otros homicidios. La ley es para los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la homosexualidad, traficantes de esclavos, mentirosos, los que no cumplen sus promesas o los que hacen cualquier otra cosa que contradiga la sana enseñanza. Para eso es la ley, para mostrarnos que estamos mal, que necesitamos salvación. O como dijo Pablo ahí en Romanos, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Bueno, en conclusión, una iglesia firme es fiel a la verdad. Iglesia, siervo fiel, ¿qué equivale? Iglesia firme. Por eso fue tan claro Pablo con Timoteo al instruirle: frena esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. Y nosotros, como líderes en Torre Fuerte, que ustedes han respaldado, ustedes como parte de Torre Fuerte, todos tenemos esa misma responsabilidad. Aunque aquí se la dio a Timoteo específicamente, también cada uno de ustedes a conocer la verdad. Si escuchan algo que no es la verdad, por favor, levanten la voz. Con respeto, con amor, pero levanten la voz. Seamos siervos fieles y tengamos una iglesia firme si seguimos estas instrucciones. Así entonces cumpliremos el propósito de Pablo, que seamos creyentes llenos de amor, que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe verdadera. Iglesia, siervo fiel, iglesia firme. Padre, te damos gracias por tu palabra el día de hoy. En estas cuestiones, Señor, ayúdanos a ser sabios, prudentes, valientes, a tener mucho discernimiento, siempre hablando con la verdad, con respeto y amor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 2222-253046 o escríbenos al correo info@torrefuerteib.org. Visita nuestra página web www.torrefuerteib.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes: Facebook, IB Torrefuerte, Instagram, Twitter y Telegram, Torrefuerte IB. Dios te bendiga.